11:44 de 11:45 de la mañana, en diapositiva, seguimos hasta las 12. La temperatura actual 23 grados 4 décimos. Les reiteramos la pregunta de hoy para que participen. Hoy es 23 de julio. En total, 4 millones de dólares recaudado. Lo más increíble de esta historia es que todo transcurrió a plena luz del día, por las calles donde todos transitamos. A fines de 2017 yo vivo en Belgrano y un día estoy sacando el auto y viene una persona y me pregunta si yo era Diego Cabot. Obviamente le dije que sí. Entonces, nada, yo soy vecino, vivo al lado, me dice, ¿no? Yo leí un libro suyo, me gustaría que me lo firme y demás. Un par de días después me lo dio a través del encargado del edificio. Lo llamé, nos juntamos un día a charlar ahí en la puerta, después nos veíamos habitualmente, vivíamos pegados. Y entonces me empezó a contar cierta información que tenía que ver con el entorno del mundo debido. Entonces yo le empecé a preguntar de dónde tenía él esa información y ahí es donde me dice que tenía un amigo que era chofer de Barata, ¿no? Que era entonces, había sido hasta 2015 la mano derecha de Debido en gran cantidad de temas, especialmente en todas las cuestiones que tenían que ver con energía, transporte, obra pública en realidad más que transporte. Y entonces, bueno, yo ahí, como hacemos los periodistas cuando encontramos una fuente que nos da información distinta, lo empecé a mantener como fuente, ¿no? Y ahí empezó la relación con aquel vecino. Me llamo Diego Cabot y soy periodista. Me recibí de abogado hace ya muchos años, ejercí relativamente poco y después me pasé al lado del periodismo, que siempre fue lo que me gustó. Toda mi vida, si vos me decís cuál era tu sueño, era vivir de escribir. Entrar a un lugar donde yo pueda escribir, contar cosas, contar historias y que por eso me paguen era casi un privilegio, ¿no? Escribí mucho de servicios públicos, de concesiones, de obra pública. Y eso me llevó mucho a seguir esa parte del gobierno y quedé un poco a caballito de lo que sería la política y la economía. A fines de 2017 yo me acuerdo que estaba yéndome de viaje y el día que me iba detuvieron a Barata. Roberto Barata trabajó de taxista y un día entró a un bar donde estaba Kirchner. Y después empezó a entrar varias veces al bar y estaba Kirchner antes de ser presidente y un día pidió trabajo y le dieron y terminó siendo el número 2 del Ministerio de Planificación. Manejó de todo, la energía, gran parte del presupuesto que pasaba por el Ministerio de Planificación. Por los delitos de defraudación a la administración pública y manejos fraudulentos. La cuenta de la detención pasada la media tarde de Roberto Barata, la mano derecha de Julio Debido. El ex subsecretario de Función y Control fue llevado al penal de Marcos Paz. Ese día mi vecino me llama y me dice que su amigo, un tal Centeno, a quien yo no conocía, le había dado una caja y que la caja tenía una cantidad de documentos y que le había dado esa caja porque tenía temor de que a partir de la detención de Barata que el juez lo pudiera allanar su casa. Entonces que prefería sacarla, ¿no? Sacarla de ahí. Su amigo le había dicho a él, acá está todo, si alguna vez a mí me pasa algo, usa esto porque acá está todo, ¿no? Y ahí empezó la segunda parte de la relación con él, ¿no? Que es a partir de esa famosa caja que él tenía. El 8 de enero
coordiné con mi vecino ir a su casa para ver el material. Nos encontramos ahí, yo llegué, me preparé un café, nos tomamos un café y bueno, yo estaba tremendamente ansioso, o sea, ya no quería hablar de nada. Entonces en un momento él me dice, bueno, te voy a traer lo que me dejó mi amigo Centeno. Entonces viene con una caja cerrada y trae un cúter. Lo abro y saco una bolsa negra. La verdad es que tenía miedo de abrir la bolsa, no sabía qué había adentro, pero la curiosidad mata al hombre. Y de adentro veo que hay cuadernos, anotadores, y había varios CDs, algunas fotos, y había unas facturas, las facturas de una marroquinería, y eran las compras de bolsos. Abrí los cuadernos y lo primero que hice fue mirar las fechas, hojearlos para ver las fechas. Quería tener idea si esto era anotaciones de un mes o anotaciones de muchos años. Y ahí vi que los registros eran de 2005 y que el último llegaba más o menos a la campaña de 2015. Oscar Centeno es un chofer que trabajaba en una remisería, de las tantas que son proveedoras del Estado. Él aportaba sus autos a una remisería de zona norte, y empezó a trabajar con Roberto Barata, ni bien asumió el kirchnerismo. Dentro de esas tareas que hizo, dentro de esos movimientos que hizo llevando y trayendo gente, hay muchos, no todos, pero muchos, que son a empresas o a lugares o a estacionamientos o a edificios a buscar dinero que se los entregaban personalmente, y después está el detalle de cuando ellos a su vez lo entregaban. En ese mismo momento que yo me di cuenta de eso, lo que quería era irme y llevarme todo. Que la ansiedad sí, ahí se había apoderado de mí. Le digo, bueno, me voy. Y me dice, bueno, llévatelo, míralos y hacé lo que tengas que hacer. Llegué a la camioneta y estaba súper ansioso. Ahí sí, me atacó toda la ansiedad junto por empezar a ver qué había. Puse la caja en los pies del asiento del acompañante y dejé unos cuadernos ahí, iba leyendo. Y no podía casi ni manejar, me gobernaba la ansiedad. Estaba deseoso de que los semáforos se pongan en rojo. Había decidido ir al diario para ver qué tenían esos discos, ¿no? Esos discos que estaban ahí. Entonces, en un momento me pudo la ansiedad y frené, puse las balizas y me puse a leer. Tiene un perfecto detalle o un muy claro detalle de esos viajes donde iban a buscar dinero a algún lugar y después de cómo lo entregaban en algún otro lugar, ¿no? Y esos lugares son básicamente tres: la Quinta de Olivos, el departamento de los Kirchner en Juncal y Uruguay, en Recoleta, y la jefatura de gabinete, o los autos de la jefatura de gabinete, ¿no? Y todo me sonaba relativamente cercano porque yo conocía a gran parte de los involucrados de ahí, prácticamente casi todos los conocía personalmente, ¿no? Especialmente a los empresarios que pagaban. Entonces no podía creer el nivel de detalle y me imaginaba verlos en esas cocheras pagando o entregando cajas y demás, y no podía ser el asombro. Y empecé a mirar los discos, ¿no? Donde había una cantidad de grabaciones que hacía Centeno, de momentos donde esperaba en la Quinta de Olivos o que iba en el auto, los momentos obviamente que iba solo, ¿no? Ahí están cruzando el licenciado Barata y el hijo ministro de Vido, el lugar donde siempre se reúne el licenciado Barata y Santiago de Vido y Carlos Mundín. Barata lleva en el bolso $350.000 y ingresaron a ese lugar. Son las
17, 12 minutos. En ese momento ya empecé a pensar que sí, que lo que había ahí tenía un peso muy fuerte, que quizás nunca en la historia iba a haber una cosa igual, con tantos detalles de tantos años para atrás, ¿no? Yo sabía que eso era algo absolutamente distinto, inédito y posiblemente irrepetible. Enseguida, digamos, me invadió una sensación de tremendo cuidado y de tremenda reflexión respecto de cómo iban a ser cada uno de los pasos. Una de las cosas con las que conviví desde entrada es la desconfianza, ¿no? Yo estaba parado en la misma desconfianza que cantidad de gente cuando lo conoció al tema. O sea, yo desconfiaba de mi fuente, decía, ¿por qué me eligieron a mí? ¿Qué quiso hacer Centeno cuando escribió? Todo eso eran las cosas con las que yo convivía y me preguntaba, ¿no? A veces yo no sé ni por qué yo hago las cosas que hago. Entonces me era muy difícil en ese momento tratar de entender o de buscarle la explicación a por qué Centeno había escrito eso de esa forma. ¿Qué quiso hacer Centeno, no? Bueno, estamos frente... ¿Y qué quiso hacer mi vecino que decide traicionar a su amigo y dármelo a mí? Estamos frente a dos hombres que quieren ir por la verdad, digamos, dos altruistas que quieren que esto se sepa. Bueno, puede ser una posibilidad. Estamos frente a un chofer que escribió esto para protegerse y también es otra posibilidad. Estamos frente a un chofer que lo escribió para hacer dinero, para extorsionar en algún momento. Y yo me incliné más por estas últimas, ¿no? Protección y negocio, o protección y extorsión. Entonces dije, bueno, estoy transitando en este mundo, no estoy en el mundo de los altruistas, sino estoy más en el mundo de los miserables. Una de las hipótesis mías más concretas era que yo era una herramienta de la extorsión y que para extorsionarlo a Barata necesitaban que alguien lo dé a publicidad, ¿no? Yo siempre me ponía en el lugar de los demás, de los abogados de los demás. Digo, ¿qué sería lo mejor que le puede pasar al abogado, por ejemplo, de Barata o de David? Y que yo publique esto, ¿no? Entonces, ellos ya sabían a quién tenían que ir a golpearle la puerta para que lo niegue, ¿no? Y esa golpeada de puerta o esa negación se podía vender en el mercado, ¿no? En el mundo, como digo, en el mundo de los miserables, eso se podía vender. Por eso tomé una cantidad de decisiones, como por ejemplo también no publicar. En algún punto hay una cuestión también de protección muy fuerte. Ir despacio, tomarnos el tiempo. Ese temor con el que yo me moví en esos días determinó un poco también todos los cuidados que tuvimos y todo el silencio y el secreto. Y ahí fue cuando obviamente decidí hablarlos con dos personas en el diario, con Fernán Zaguier, que es el subdirector del diario, y lo hablé con él y le conté, y él, como buen periodista, me dice, ¿vos confiás en tu fuente? Que es como la palabra, es la clave, ¿no? Y yo le digo, bueno, parte del trabajo que voy a hacer es chequear todo eso, ¿no? A ver si podemos confiar a ciegas con él. Y entonces le digo, pero quédate tranquilo, que no vamos a publicar nada sin chequear todo. Y lo hablé con José del Río. El momento que Diego vino con los cuadernos fue de esos momentos que todo se paraliza. Viene Diego y me dice, ¿tenés un minuto? No, es importante. Cerró la puerta y sacó de una bolsa unos cuadernos. Entonces agarré los cuadernos, miré así y le digo, ¿qué es esto, Diego? Y él me dice, ¿esto es todo o nada? Le digo, ¿cómo todo o nada? Me dice, esto es o la mayor causa de corrupción de la historia desde la vuelta a la democracia o son unos nombres sueltos en un cuaderno. Y me acuerdo de esa frase porque le digo, podemos llegar a probar todo esto, pero podemos también no probar nada. Siempre estuve bastante consciente de que iba a empezar un desafío periodístico enorme. De ahí en más empecé siempre a pensar para dónde ir. Sabía, sí, claro, obvio, que estaba frente a una joya periodística, pero la duda era cómo hacer, qué hacer, cómo seguir. Y ahí aparece algo que me acompañó siempre. Y es que
yo estaba convencido que nadie se podía enterar, menos aún Centeno, de que ese material había salido de las manos de su amigo. Porque si se enteraba, yo creía que él iba a vender su silencio o iba a vender su mentira. Decidir bien era claramente el desafío. Un error en ese momento era terminar con todo, tirar todo por la borda.